todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de ASMR. El día de hoy continuamos con este libro llamado Tom Sawyer. El día de hoy venimos con el capítulo número 3. Comencemos. Tom encontró a su tía sentada junto a la ventana abierta de par en par en el alegre cuartito situado en la trasera de la casa. Aquel lugar servía de alcoba, comedor y despacho. La tibieza del aire veraniego, el aroma de las flores y el adormecedor zumbido de las abejas habían hecho dormitar a la anciana sobre su labor de punto. Estaba tan segura de que Tom había ya despertado de su tarea que su sorpresa fue grande al verlo comparecer ante ella con tal intrepidez y le preguntó: ¿Puedo ir a jugar, tía? ¿Tan pronto? ¿Cuánto has pintado de la valla? He terminado, tía. Tom, no mientas. No puedes sufrir. No puedo sufrir las mentiras. Te digo que ya está hecho todo. Tía Polly salió a verlo por sí mismo. Se hubiera dado por contenta con haber encontrado un 25% de verdad en lo que Tom afirmaba cuando vio toda la tapia encalada, y no solo encalada, sino perversamente reposada en varias manos, derechada y hasta con una franja blanca en el suelo. Su asombro no podía expresarse en palabras. Alabado sea Dios, exclamó. No puedo creerlo, pero he de reconocer que sabes trabajar, Barbaya, cuando te da por ahí. Y añadió ante el silencio en Tom: pero la verdad sea dicha, esto es milagro. Lo haces pocas veces. Tom bajó la cabeza murmurando: esta vez no podrá usted quejarse. Bueno, anda a jugar, pero vuelve antes de una semana, Emocionada por la brillante hazaña de su sobrino, entró en la despensa, escogió la mejor manzana y se la entregó, acompañada de una disertación sobre el gran valor que adquieren los dones cuando son obras de nuestro virtuoso esfuerzo. Y mientras terminaba con un latiguillo bíblico, Tom le escanteó una rosquilla. Salió dando saltos y vio a Sid cuando empezaba a subir la escalera exterior que por detrás de la casa conducía a las habitaciones altas. Había en el suelo abundancia de guijarros en mano, y en un segundo el aire se llenó de ellos. Zumbaban en torno a Sid con una granizada, y antes de que la tía pudiera recuperarse de su sorpresa y acudir en socorro, el chico, media docena de proyectiles habían alcanzado a Sid mientras Tom, saltando la valla, desaparecía. Claro que Claro que pudo usar la puerta, pero Tom generalmente le faltaba el tiempo para hacer uso de ella. Sintió renacer la paz sobre su espíritu después de que aquel ajuste de cuentas con Sid, por haber sido descubierto, lo del hilo, poniéndolo en dificultades. Después de dar la vuelta a la manzana, vino a parar a una calleja fangosa detrás del establo donde tía Polly encerraba sus vacas. Ya estaba fuera de todo peligro y se apresuró a caminar hacia la plaza del pueblo, donde dos grupos de chicos se habían reunido para librar una batalla. Según lo convenido, Tom capitaneaba a uno de los grupos o ejército. Joe Harper, un amigo del alma, era general del otro grupo. Esos caudillos no descendían hasta tomar parte en la lucha. Se sentaban mano a mano en una eminencia, y desde allí, como dos mariscales, conducían las operaciones, dando órdenes a sus ayudantes de campo para que las remitieran a quienes correspondían. El ejército Tom salió victorioso tras rudo y tenaz combate. Luego se contaron los muertos, los prisioneros fueron los callados, y se acordaron las bases del próximo desacuerdo. Hecho esto, los componentes de los dos ejércitos desaparecieron y Tom regresó solo a su morada. Cuando pasaba por delante de la casa en que vivía Jeff Tischer, vio en el jardín a una niña desconocida. Era
valla hasta el tuatano. Ahora comprobaba que su pasión no era otra cosa que una efímera debilidad. Había dedicado meses a su conquista y apenas hacía una semana de ella pareció rendirse. Por ello, durante 7 días se había considerado el más feliz y orgulloso de los chicos. Más desde aquí que ahora, en un instante, lo despedía de su pecho sin indicarle un adiós. Consagró a esta repentina y serafínica aparición furtivas miradas hasta notar que ella lo había visto. Entonces vio que no había advertido su presencia. Empezó a presumir, haciendo toda suerte de absurdas e infantiles habilidades por provocar la admiración de tan encantadora criatura. Llevaba un rato entregando a esta grotesca exhibición, hasta que con el rabillo del ojo vio que la niña se dirigía hacia la casa sin interesarse demasiado por sus absurdos ejercicios gimnásticos. Desalentado, Tom se apoyó en la valla, albergando la esperanza de que aún se detendría un rato. Y en efecto, se paró un momento en los escalones, luego avanzó hacia la puerta. Tom suspiró al verla poner el pie en el umbral y su cara se iluminó al ver que arrojaba una flor por encima de la valla antes de desaparecer. El chico echó a correr, doblando la esquina, se paró en seco delante de la flor. Era un pensamiento. Puso su mano ante los ojos, a guisa de visera, mirando calle abajo como si hubiera visto en aquella dirección algo de sumo interés. Después cogió una paja del suelo, trató de sostener el equilibrio sobre la punta de la nariz y mientras iba de aquí para allá tratando de sostener la paja, se fue acercando más y más al pensamiento y al cabo le puso encima de su pie desnudo. Apresándolo con los dedos, se alejó ronqueando para desaparecer de la esquina. Permaneció allí el tiempo preciso para colocarse la flor en el ojal de la chaqueta, cerca del corazón o probablemente junto al estómago, porque Tom, que sabía de muchas cosas, ignoraba por completo la anatomía. Enseguida volvió sobre sus pasos, rodeando la valla hasta la caída de la noche. La niña no se dejó ver. Tom se consoló pensando que quizás lo estuviera contemplando desde una ventana. Al fin regresó a casa de mala gana, lleno de ilusiones. Durante la cena se mostró tan inquieto que tía Polly tuvo que preguntarse qué le pasaría al chico. Sufrió una buena reprimenda por la pedra de la tarde. Sin que eso le importase, un comino trató de robar azúcar y recibió un golpe de cuchara en los nudillos. Tía, así no le pegas cuando lo coge. No, pero sí, no me atormenta como lo haces tú, demonio. Si no te estuviera observando todo el rato, dejarías el azucarero vacío. Cuando la tía se metió en la cocina, Sid, envanecido de su inmunidad, alargó la mano hacia el azucarero, lo cual resultaba afrentoso para Tom, pero Sid se le escurrieron los dedos y el azucarero cayó y se hizo pedazos. Tom se quedó en suspenso. Al fin, el otro había metido la pata. Pensó no decir nada y esperar los acontecimientos. Tan entusiasmado estaba que apenas se pudo contener cuando entró la tía y a la vista del estupicio empezó a lanzar relámpagos de cólera por encima de los anteojos. Ahora se arma, pensó Tom, pero al mismo segundo quedó despartado en el suelo. La recia mano vengativa de la anciana estaba levantando el aire para repartir el golpe. Tom gritó: ¿qué hace? Ha sido Sid el que lo ha roto. Tía Polly se detuvo, confundida. Tom esperaba una reparadora compasión, pero cuando ella recobró la palabra se limitó a decir: se me figura que no te habrá venido de más una tonta. Seguramente has estado
tristeza, pero no quería usar de esa situación. Harto sabía que una mirada ansiosa se posaba de cuando en cuando sobre él a través de las lágrimas contenidas. Mas se negaba a reconocerlo. Se imaginaba postrando y moribundo a su tía inclinada sobre él, mendigando una palabra de perdón, pero volvía la cara a la pared, diciéndose que lo dejaría morir sin aquella palabra saliera de sus labios, de los labios de la anciana. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pensaría entonces su tía? Tom se figura traído a casa desde el río, ahogado, con los cabellos chorreantes, las manos flácidas y su corazón en reposo. Con que desapareció se arrojaría sobre él, derramando las lágrimas a mares y pidiendo a Dios que le devolviese un chico, jurando que nunca volvería a tratarlo injustamente, pero estaría allí inmóvil, pálido, frío, pobre Marty cuyas penas habían llegado a su fin. De tal manera se excitaba con estos pensamientos patéticos que tenía que tragar saliva a punto de intoxicarse y sus ojos saltaban de agua que caía a gotas por la punta de su nariz, y era tal la pulsidad que la producía sus penas que no podía admitir la introducción de ninguna alegría ni deleite terreno. Y por eso, cuando la prima Mary entró dando saltos de contenta por verse otra vez en casa después de una semana en el campo, Tom se levantó y subió en tinieblas, salió por una puerta cuando ella entraba por la otra, trayendo consigo luz y alegría. Se alejó de la casa vagabundeó lejos de los sitios frecuentados por los muchachos, buscando parajes desolados en armonía con su amargura. Lo atrajo una balsa de troncos a la orilla del río. Sentándose en el borde sobre el agua, contempló el largo curso de la corriente. Hubiera deseado morir ahogado allí mismo, pero se acordó de su flor, le sacó el bolsillo. Estaba estrujada, lacia, y a la vista de ella su melancolía aumentó. Se preguntó si la chica compadeciera de él si supiera cuál era su estado de ánimo. Lloraría, lloraría. Querría echarle los brazos al cuello y consolarlo, o le devolvería la espalda, como suelen hacerlo la mayoría de las personas. Esta visión le hizo pasar por tales agonías que la reprodujo muchas veces en su mente hasta dejarlo pelada por el uso. Finalmente se levantó lanzando un suspiro para ponerse en camino entre la oscuridad. Serían las 9:30 o las 10 cuando encontró en la calle donde vivía la más desconocida. De tal modo le martirizaba el alma. Ningún ruido turbaba la calma del lugar. Una vela proyectaba un leve resplandor en las cortinas de una ventana del piso alto. Estaría ella allí. Después de trepar por la valla, marchó con un paso cauteloso por entre las absurdas perdón, marchó con paso cauteloso por entre los arbustos hasta llegar bajo la ventana. Emocionado, se puso a mirar hacia arriba. Después se acordó de las espaldas, con las manos cruzadas sobre el pecho, como una estatua yacante. Entre los dedos tenía la pobre flor marchita. Pensó que de ese modo le gustaría morir abandonado a todos, sin una mano querida que le enjuagase de sudor, sin una cara amiga que se inclinase sobre la suya en el trance final, y así lo vería ella cuando abrigase
finalizamos el tercer capítulo del libro, agradeciéndoles una vez más por estar aquí y espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenos un like y si quieren ver más contenido, suscríbanse. Gracias, espero que tengan